Hola, bendiciones. Qué bueno poder compartir un ratito más, un mensaje más con ustedes. Y ponemos a Dios primero en este mensaje, pidiéndole al Señor que traiga su palabra a mi boca, que pueda compartir lo que creo que Él me ha pedido que comparta en este día con ustedes. Y te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús prepares nuestro corazón para recibir esta palabra, para ser obedientes, Señor, a lo que tú quieras enseñarnos en este día. Y te damos gracias porque nos das este tiempo para poder escuchar, Señor, el mensaje, para poder compartirlo con otros, Señor, y poder aprender. En el nombre de Jesús, amén. No voy a compartir esta vez cómo se llama este mensaje, sino hasta el final. Pero quiero contarles que por ahí en el año 2006 me tocaba trabajaba en Naciones Unidas. Y resulta ser que me tocaba viajar. Y yo nunca me había montado un avión, ni siquiera lo anhelaba. No era algo que yo dijera, uy, qué ganas de subirse de un avión y conocer otros países. No estaba dentro de mi radar. Tenía otras prioridades en aquel momento. Pero el día que me tocó viajar, realmente empecé a experimentar ciertos síntomas no tan favorables a causa de aquello a lo que yo me exponía en ese momento y no sabía qué era. No sabía cómo era la comida en el lugar a donde iba. Nunca había entrado a un aeropuerto, entonces no sabía cómo era el proceso dentro del aeropuerto. Menos subirme a un avión ni nada por el estilo. En fin, realmente estaba pasando por un proceso bien complicado para mí en ese momento, porque era la primera vez que me subí a un avión. Por naturaleza, el ser humano siempre va a tener un mecanismo de defensa, y ahorita usted va a empezar a sacar cuentas de qué voy a hablar. Tiene un mecanismo de defensa que le permite prepararse para aquellos eventos que no han ocurrido. Y es totalmente normal y natural que nosotros, cuando estamos en una situación que empezamos a suponer o a percibirnos de algo, el cuerpo empieza a prepararse, la mente empieza a prepararse para cualquier cosa. Pero cuando este sentimiento o este mecanismo se sale de control, empezamos a vivir algo que se llama ansiedad. Y la ansiedad no es otra cosa que el prepararse para algo que no ha ocurrido y que es natural en nosotros, pero que se sale de control. Estoy haciendo mi tarea y hay 3 diferentes campos en donde la ansiedad se manifiesta en la vida de una persona. El primero es el campo físico, el campo en donde entran los médicos, y dice que la ansiedad provoca temblores, sudoración, palpitaciones, un desasosiego en general. Cuando este sentimiento y este mecanismo de defensa se sale de control, el cuerpo empieza a padecer y a somatizar todo aquello que nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu empieza a sufrir a causa de no saber qué va a pasar. La palabra de Dios dice en Proverbios 12:25 que el corazón que está bajo estrés, lo estoy parafraseando, que está bajo estrés, que está bajo un abatimiento a causa de sus preocupaciones, hace que todo el cuerpo perezca, que todo el cuerpo se canse, se agote. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando yo he estado bajo mucha ansiedad o estrés, no logro dormir. Empiezo a tener días sumamente largos, porque si acaso puedo dormir unas 3 horas, 4 horas. Me despierto a las 3 de la mañana pensando y dándole vueltas a los problemas, o dándole problemas a cosas que ni siquiera han sucedido. El otro campo en donde la ansiedad se manifiesta es en la parte de la mente. Y aquí es donde se arraiga más ese tema de la ansiedad. Y dice que la ansiedad provoca múltiples pensamientos, no tiene descanso el cerebro, y pasa algo muy interesante, y es que no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, que la ansiedad provoca que a uno le duela la mente.
Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Estando en escenarios en donde me pongo muy ansioso, pienso en tantas posibilidades a causa de lo que no puedo controlar, que en algún momento me empiezan a doler hasta los pensamientos. La palabra de Dios dice en Salmos 94:18 que en la multitud de mis pensamientos, mi paz, mi sosiego, fue tu palabra, fue tu presencia. Imagínense, el rey David tuvo ansiedad, porque cuando él dice que en la multitud de tus pensamientos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo he estado en ansiedad, tengo multitud de pensamientos. ¿Y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué pasa si pasa lo otro? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Se vuelve tan fuerte el peso de nuestros pensamientos en nuestra mente, que llega un momento en donde nuestra mente no se detiene. Yo no sé si a usted le pasa y solo a mí me pasa, pero esto es un mensaje en donde yo abro mi corazón a cada uno de ustedes y quiero enseñarles cómo he podido manejar la ansiedad en mi vida. El último y el más grave para mí de los terrenos en donde la ansiedad se manifiesta es el terreno espiritual. Y aquí es donde mi lucha se vuelve más fuerte. ¿Por qué? Porque en el terreno espiritual yo siempre le digo a Dios: Señor, yo confío en ti. Señor, voy a poner esta situación en tus manos. Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Señor, yo sé que me vas a sacar adelante. Y a los 5 minutos estoy pensando: ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer para pagar? Y necesito estar en este momento aquí. Y entonces es como un estira y encoge. Yo oro al Señor y empiezo a confesar su palabra y a sentirme, según yo, protegido. Y a los 5 minutos vuelvo a tomar yo el control de mi ansiedad, de lo que yo quiero resolver. La ansiedad, puse aquí entre mis notas, es una lucha entre tus pensamientos, en lo que tú crees, espiritualmente hablando, y lo que pretendes resolver con tus fuerzas. Cuando nosotros empezamos un proceso de ansiedad, eso finalmente es un proceso en donde nosotros estamos tratando de resolver con nuestras fuerzas algo que no ha pasado. Imagínate que en este momento yo te dijera: tienes una deuda de 50 millones de colones. Eso serían como $100,000. Tienes una deuda en este momento de $100,000 y tienes que empezarte a preocupar por esa deuda. Este es el momento en que te tienes que empezar a preocupar. O tal vez te digas: ¿sabes qué? En este momento está lloviendo tan fuerte en tu casa que se va a inundar. Y tú sales hacia la calle y dices: qué raro, pastor, pero está haciendo sol. O usted me puede decir: pastor, qué raro, pero yo no tengo ninguna deuda. Pero yo lo obligo a usted a que tiene que empezar a estresarse y empieza a pensar en este problema. Usted me va a decir en algún momento: usted está loco. A este pastor se le jodieron las tejas, se le movieron. Porque la ansiedad causa ese efecto en nuestras vidas, un efecto de ponernos en una preocupación de algo que no ha sucedido, de empezar a dosificar nuestras fuerzas en algo que no ha ocurrido. Pero cuando nuestros pensamientos son atacados a través de la ansiedad, nosotros empezamos a perder cordura. Uy, el pastor ya dijo que estamos locos. No estoy diciendo eso. Pero la ansiedad causa un ruido tan tremendo en nuestras vidas, tan tremendo en nuestros cerebros, que empezamos a pensar sin claridad. Mi amado, mi amada, yo no sé, de verdad, hoy estoy aquí grabando solito, pero yo no sé si usted se identifica conmigo en cuanto a estos pensamientos que lo atacan a uno en la madrugada o en la noche, que no te permiten dormir. La ansiedad, en mi caso, yo no sé si en el suyo, pero la ansiedad en mi caso se disfraza de sentido de responsabilidad. Es que yo soy una persona muy responsable y entonces por eso me preocupo por lo que va a pasar, y me preocupo por tener ahorros, y me preocupo por estar siempre al día con esto, lo otro. Eso está bien, no está mal. Pero cuando disfrazas tu ansiedad de responsabilidad, te puedo asegurar lo que le dije hace algunos días a alguien: puedes tener todos los ahorros del mundo, puedes tener tu vida asegurada.
Que si la ansiedad llega a tu vida, vas a empezar a decir: tengo que empezar a ahorrar para mi vejez, tengo que empezar a ahorrar para cuando entren las niñas a la universidad, tengo que empezar a ahorrar para... ¿Y si nunca llegas a poder disfrutar ese dinero que ahorras? ¿Y si los planes del Señor es llevarte antes? Escuchaba hace unos días de una de mis ovejas que quiero mucho, que pasó por un proceso parecido, en donde un familiar ahorró durante mucho tiempo, pensando y afanándose por su vejez, y Dios la llamó a estar con él antes. Se afanó y estuvo afanada, ansiosa por esto, y nunca lo disfrutó. La palabra de Dios dice que cada día trae su propio afán, cada día trae su propia preocupación. Nosotros debemos de preocuparnos solo por el día en el que estamos, porque mañana usted no sabe si va a amanecer. Mañana usted no sabe si sus condiciones van a cambiar. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Pero la ansiedad es algo que cuando se desborda, no solamente usted empieza a tener una afectación en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Los que están alrededor suyo también empiezan a pagar esa factura de nuestra ansiedad. La ansiedad se disfraza de sentido de responsabilidad. Porque soy muy responsable, es que no puedo evitar preocuparme por esta situación. Es como soy tan responsable, no puedo dejar de lado estar cuidando esto. Eso es ansiedad disfrazada. El orgullo. El orgullo es otro elemento de ansiedad disfrazado. Es que no quiero que se den cuenta. Como cuando yo llegaba al aeropuerto ese primer día y yo decía: rayos, ¿aquí qué hago? ¿Para dónde voy? Yo sé que a usted no le pasa, pero a mí sí. Y yo veía a toda la gente tan relajada, disfrutando, tan plácida, con esa máquina. No había máquinas, pero ahorita yo se las veo, con esas máquinas para meter ahí el pasaporte y sacar el ticket y todo eso. Y yo decía: rayos, yo no tengo la menor idea de cómo hacer eso. Y usted se imagina qué ridículo yo ahí preguntando y viendo a ver cómo hago. Eso es orgullo, y el orgullo se transforma en ansiedad, porque yo decía: ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer para montarme el avión? ¿Y cómo será? Uno entra por una escalera, se tira con una liana. ¿Cómo hace uno para montarse en ese bicho? ¿Y saben qué me pasaba? Lo peor, yo decía: ¿y cómo se sostiene esa cosa que es tan pesada en el aire? Y tras de eso, vea, es que de verdad mi caso de ansiedad era un caso grave. Yo cuando entré, y mi orgullo de decir: yo estoy viejo, yo debería dominar esto. Yo no sabía, cuando llegué al mostrador de la persona que atendía en la aerolínea, si le daba mi cédula, el pasaporte. Empecé a repasar todo lo que me habían dicho que tenía que decir y cómo hacerlo. El orgullo disfraza nuestra ansiedad, produce ansiedad. No quiero que sepan que estoy metido en esto, no quiero que sepan que puedo estar enfermo, y empieza a producir ansiedad. Otra de las razones, otra de los disfraces que tiene la ansiedad es las heridas del pasado que no se han resuelto. Tal vez en tu pasado has vivido fracasos, tal vez has vivido situaciones que te causaron dolor y no las has podido resolver. No has podido resolver estas situaciones de tu pasado, heridas que todavía duelen. Y entonces cuando tú vienes al presente y hay un escenario similar a lo del pasado, te llenas de ansiedad. Tal vez, no lo sé, tuviste una mala experiencia, una relación con tu pareja hacía mucho tiempo, y ahora que vas a comenzar una nueva relación con otra persona, empiezas a tener esa ansiedad de que: ¿y si pasa lo mismo que pasó con fulano o fulana? ¿Y si será que va a pasar de nuevo? Y entonces la ansiedad empieza a darse por un tema de herida desde el pasado. Se disfraza. La ansiedad es aquel sentimiento que no podemos controlar pensando en que algo malo va a pasar. ¿Y cuando es algo bueno? Es que hay ansiedad buena y hay ansiedad mala. No, toda la ansiedad es mala.
Pero cuando es ansiedad porque, ahora sí van a llegar los regalos del 25 de diciembre, ahora sí, y usted empieza en ese estrés, y que me irán a regalar, y qué va a pasar, y cuándo me entregan, y cuándo me... Sigue siendo lo mismo. Mire, yo estas semanas que pasaron, hace unas semanas atrás, unas 3-4 semanas atrás, estaba pasando por varias situaciones complicadas. En mi trabajo, en la familia, en negocios que estoy haciendo, en mi trabajo en la universidad, y en algún momento tenía tantos frentes abiertos, con tanta preocupación. Nada más déjeme acomodar esto aquí un momentito. La pastora me hacía test para que pudiera dormir, porque no estaba durmiendo. Me despertaba a las 3 de la mañana como si fuera mediodía y empezaba a pensar. Parecía uno de esos hámsters en las bolitas esas que hacen ejercicio. Así hacía mi mente. Y me volteaba de un lado y me volteaba del otro. Y yo vi a la pastora durmiendo tan rico, y yo así como diciendo: Señor, ¿en qué momento voy a dormir? No podía dormir. Y eso le estoy hablando que el pastor de esta iglesia le pasó en las últimas semanas. Y resulta ser que no podía dormir, no andaba bien, andaba muy preocupado, hacía escenarios a nivel financiero, otros escenarios en cuanto a reuniones que tenía que tener. Era un completo ejemplo de ansiedad a nivel Dios. Y resulta ser que yo, en mi espiritualidad, y doy gracias al Señor porque siempre me enseña, llamo a mi papá y le digo: pa, vieras que he estado con ciertas situaciones, pero he estado orando y confiando en el Señor, pero he estado un poco ansioso, papi, vieras, y no sé qué. Y empecé, tal vez como hijo, a hablar un poco chineado con mi papá, y mi papá me hizo así, me pegó un par de cachetadas y me dijo: ¿sabe qué? La ansiedad es el resultado de tu falta de confianza en Dios sobre tu vida. Ahí yo dije: ay, voy a ir a la siguiente puerta para que me chineen. Yo le estaba contando a mi papá toda la ansiedad que tenía de ir a los diferentes escenarios, condiciones que tenía en mis trabajos, aquí, en fin. Y fui con esa actitud de decir: pero estoy orando al Señor para que el Señor trabaje en mi ansiedad. Y mi papá de verdad me hizo: papá, Andrei, usted tiene ansiedad porque no está confiando en Dios. Eso fue un balde de agua fría. Y creo que fue ahí cuando se terminó la conversación con mi papá, porque me agarró y me dijo: usted sabe que Dios siempre va a buscar nuestro beneficio, va a buscar nuestra bendición. Pero cuando usted empieza a preocuparse por algo negativo que no ha sucedido, usted simplemente no está confiando en Dios. Usted está confiando en sus fuerzas. Usted está tratando de resolver en sus fuerzas algo que no ha pasado. Me puso a reflexionar un poco mi papá en aquel momento. Y empecé a experimentar con esta situación, viéndome en el escenario en el que estaba semanas atrás. Y les digo, en ese preciso momento que estaba pasando por esta ansiedad disfrazada de orgullo, disfrazada de responsabilidad, disfrazada de heridas del pasado, yo empecé a tomar una decisión y dije: hey, ¿sabe qué? Sí, la cosa está complicada porque no estaba sencilla. Uno no se va a preocupar por nada. Y dije: ok, voy a encerrarme en mi cuarto, como dice la palabra, y voy a buscar tu rostro. Y cuando empecé a practicar esto en medio de toda esta opresión de cosas que estaban alrededor mío y cómo influían en mis emociones para causarme ansiedad, me encontré una palabra en 1 de Pedro capítulo 5 verso 7. Y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué linda palabra. Yo dije: sí, Señor, yo tengo que echar toda mi ansiedad en ti, Señor. Yo voy a echar toda mi ansiedad en ti, Señor. Y lo repetía una y otra vez y no lo sentía lo que estaba diciendo. Yo decía: sí, Señor, yo entrego mi ansiedad
y yo le hacía así, tal vez el Señor agarraba y yo no lo soltaba, y estábamos en eso, en que te quito, te pongo, tú lo jalas y yo me lo quedo. Y yo decía, echando toda vuestra ansiedad, Señor, qué sencillo. Sí, claro, Señor, yo echo toda mi ansiedad en ti. Estas preocupaciones que tengo en mi trabajo número 1 y en mi trabajo número 2, las preocupaciones que tengo con mis hijas, con mi esposa, con el presupuesto. Pero algo faltaba. En esa misma cita bíblica, en 1 de Pedro, pero ahora, capítulo 5, versos 6 al 7, es donde hay un tesoro guardado, donde hay esa pepita de oro que uno se puede encontrar y decir, wow, esto es un tesoro, esto es algo increíblemente bueno. Y leo para ustedes, dice así: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Ahí cambié la versión de la Biblia. Ahora estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que humíllense. Cuando yo empecé a investigar humíllense, significa que uno como persona tiene que ponerse en una condición de autoridad inferior que Dios. Y aquí viene una revelación. En muchas ocasiones nosotros, de una manera muy tonta, pensamos que tenemos la misma autoridad que Dios en nuestra vida. Y ahí es donde viene la ansiedad, porque empezamos a tratar de resolver algo que no ha ocurrido bajo nuestras fuerzas, porque empezamos a suponer cosas que van a pasar y nosotros no podemos ver el futuro. Aquí dice, así que humíllense, así que cambien su posición de autoridad, pónganla más abajo que Dios, pónganlo más abajo que el gran poder que tiene Dios. Dice aquí, así que humíllense ante el gran poder de Dios. Humíllese, despójese de lo que usted cree que puede hacer y deje que el gran poder de Dios actúe en su vida. Ahorita es muy fácil decirlo, pero cuando estaba en medio de la tormenta y yo empecé a leer esta palabra, yo dije, Señor, quiere decir que tengo que estar quieto sin saber que yo soy Dios. Significa que tengo que estar quieto, Señor. Padre, que cualquier acción que quiera tomar, cualquier supuesto que quiera pensar, no debo de hacerlo. Y debo vivir el día bajo la bondad de Dios para mí en ese día. Y dice, ante el gran poder de Dios. Y además dice, y a su debido tiempo. Otra condición, no es cuando nosotros queremos, no es cuando nosotros decimos, es cuando Él dice, cuando Él quiere. Y ahí es donde uno de los elementos de la ansiedad, que es el factor tiempo. Yo quiero que esto se resuelva rápido, yo quiero que se resuelva, yo necesito, Señor, que me resuelvas esto, yo quiero resolver esto rápido y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para que se resuelva rápido. Yo no sé, de nuevo aquí no tengo caras que me estén diciendo, sí, pues yo estoy de acuerdo con eso, o yo soy el único loco atarantado que piensa en estas cosas. Pero muchas veces uno dice, yo quiero que esto se resuelva, necesito que se resuelva, ya no quiero esperar, quiero que me digan si sí o si no, si se puede o no se puede. Pero aquí la palabra dice, humíllese, renuncie a sus expectativas. Renuncie a querer resolver usted. No le estoy diciendo que se haga vago, le estoy diciendo que aquí la palabra lo que dice es, póngase un escalón abajo del poder de Dios, que sí es el que puede resolver. Porque cuando hacemos eso, Dios va a tomar su tiempo para levantarnos y honrarnos. Él nos levantará con honor. Mire que aquí no dice que nos va a poner en humillación, no dice que nos va a poner en derrota. Dice que si nosotros nos humillamos delante de su poder, que es el que puede resolver, en algún tiempo Él nos va a bendecir, nos va a levantar con honor. Cuando usted se humilla, cuando usted suelta el control y se lo da a Él, ahí usted sí puede entregar sus preocupaciones y sus ansiedades. ¿Por qué?
porque usted deja de confiar en lo que usted puede hacer y le dice al Señor: Señor, haz tu voluntad. Señor, haz tu voluntad. Yo tengo una expectativa, y tengo una expectativa hoy. Yo tengo una expectativa sobre esta situación, Señor, y he hecho todo lo que yo puedo hacer, Señor, pero ya no puedo ir más allá. Señor, si es tu voluntad, Padre, que ocurra lo que yo quiero que ocurra, Señor, va a pasar. Pero yo no puedo vivir bajo un estrés que destruye mi cuerpo físico. Dice, estaba estudiando y dice que la ansiedad provoca males estomacales, colitis, cáncer. Dice que la ansiedad provoca en nuestro cuerpo. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguna gente dice: uy, me torcí, me torcí, me quedé pegado. Eso es por la cantidad de toxinas que está generando esa ansiedad sobre nuestro cuerpo, que hace que el cuerpo se atrofie. Provoca calvicie. Yo soy peloncito, pero es por herencia, no es por ansiedad. Provoca que el aparato inmunológico se contriste, y entonces las defensas del cuerpo no puedan pelear ni siquiera con un resfrío. Por eso en muchas ocasiones, cuando hemos pasado por procesos de ansiedad, resulta ser que a los días o a la semana, ¡pac!, cae un resfrío, porque tu sistema inmunológico cae, se debilita. Lo que decía la palabra, creo que era en el Proverbio 12:25, el corazón que está batido hace que el cuerpo se debilite. Lo que decía también acerca de la multitud de pensamientos: en la multitud de pensamientos tenemos que buscar la voz del Señor, que pueda apaciguar ese pensamiento. Dios está en control. Dios está en control. Debemos de entender que cuando nosotros nos ponemos en una posición de humildad delante del Señor, ahí dice que Dios con su gran poder nos va a levantar y nos va a honrar. Cuando escribía este mensaje, estaba ya a punto de terminarlo. Uno de los ejemplos que me llegó así creo yo, de parte del Espíritu Santo, acerca como una persona se humilla delante del Señor y Dios la levanta y la exalta. Es el ejemplo de María. Usted se puede imaginar María, la mamá de Jesús aquí en la tierra. Se le presenta un ángel y le dice que va a quedar embarazada. ¿Se puede imaginar el estrés que podría experimentar esta persona ante esta situación? El qué dirán, la podrían apedrear, tendría que comprar pañales, el coche, no tenía marido. ¿Cómo iba a dar explicaciones de eso? Pero ¿sabes qué? Ella pudo haberse estresado y pudo haber tenido ansiedad, pero una de las palabras que a mí más me caló fue cuando ella dijo: hágase tu voluntad. Y eso fue una de las palabras que aprendí en este proceso que he vivido en estas semanas. Hágase tu voluntad, Señor. Quiero que se haga tu voluntad, Padre. Señor, quiero que se haga tu voluntad. Y en los momentos que he pasado, saqué un tiempo para escribir las causas de mi ansiedad. Me tomé un tiempo en aquel ruidazal que estaba en mi mente. Saqué un tiempo y empecé a escribir las causas de mi ansiedad. Oré y entregué cada una de esas causas al Señor. Y cada vez que mis pensamientos venían a aumentar el volumen de mi ansiedad en mi mente, yo recordaba que Dios tiene un pacto conmigo y que su pacto siempre es cuidarme. Él prometió cuidarme hasta el fin del mundo. Prometió estar conmigo, prometió que no debo preocuparme por lo que tengo que vestir mañana o por qué habré de comer y si tendré o no tendré, porque Él dijo que Él estaría conmigo. Porque Él tiene un pacto conmigo, porque Él me ama, me cuida, me compró con la sangre de Jesucristo, su único Hijo, porque Él tiene un pacto conmigo. Y el pacto es que yo soy su hijo y Él es mi padre y Él siempre me va a guardar. Hoy todavía tengo una que otra situación que ya no me causa ansiedad, porque practiqué esto que les digo, escribir las causas de mi ansiedad,
orar y entregar cada una de esas causas. Y cada vez que un pensamiento viene a mi mente, lo que hago es que me pongo a alabar y empiezo a cantar y a decir: Señor, tú eres fiel, Señor. Yo no voy a sucumbir ante los pensamientos de ansiedad. Tú eres un Dios de pacto, Señor, que has cuidado mi vida antes, ahora y después, Señor. Mi vida, Señor, te pertenece. Mi vida está en Cristo escondida y nada de lo que depare el futuro está fuera de control de mí, Señor. En el nombre de Jesús. Los bendigo. Espero verlos pronto. Este 14 de septiembre tenemos culto a las 10 de la mañana y el 28 de septiembre tenemos nuestro culto de aniversario. Esto fue PGF. Ponemos a Dios primero. Chao. Somos PGF. Ponemos a Dios primero.